El presidente argentino, Javier Milei, continúa con la dolarización de la economía argentina. Paso, y se veía que se prendía a fuego todo, que el gobierno de Alberto Fernández lo único que hizo fue profundizarlo, y le pregunta mucho a este gobierno, ¿qué pasa con el cepo? ¿Se levanta, no se levanta? ¿Qué más falta para que puedan levantar este cepo? El ministro de Economía, Caputo, dio algunas precisiones con respecto al cepo. Ahora está el tema famoso que repiten del cepo, de cuándo se sale del cepo. Para nosotros, el cepo, la salida del cepo no es una fecha, son condiciones. ¿Y por qué no tenemos problema con eso? Primero porque no podemos hacer futurología, poner una fecha sería sonso, porque implicaría realmente un nivel de arrogancia que no tenemos. Yo voy a saber cuándo están las condiciones dadas para salir del cepo. No, ojalá lo supiera, realmente no lo sé. Sí tenemos clarísimo dentro del equipo económico cuáles tienen que ser las condiciones. Tenemos que estar conscientes de cuáles son las condiciones. Lo quiero sumar a Ramiro Castiñera, que es economista, que forma parte del grupo de asesores del presidente de la Nación. Ramiro, ¿cómo te va? Buen día, gracias por conversar un rato con nosotros. Hola Horacio, ¿cómo estamos? Buenos días. Bien, muchas gracias, gracias por charlar un ratito con nosotros. Tratando de ser sumamente didácticos, ¿no? Sábado a la mañana, la gente está tranquila en su casa, no podemos entrar demasiado en tecnicismos, pero ¿qué tiene que pasar para que se levante el cepo? El gobierno marcó muy bien las 3 fases del programa económico para finalmente tener libertad cambiaria y en esa libertad cambiaria competencia de moneda. La primera fase ya se cumplió, que era déficit cero, ¿no? El gobierno logró en la primera mitad del año equilibrar las cuentas públicas, algo que no hizo nadie en 100 años. O la única vez que Argentina tuvo superávit fiscal o equilibrio fiscal en las cuentas públicas fue cuando no pagaba la deuda. Bueno, ahora Javier Milei logró equilibrio en las cuentas públicas sin entrar en default. El punto no menor, ya te digo, porque eso no se logró en un siglo y finalmente lo logró Javier Milei con minoría en ambas cámaras, para muchos de los que se decían que no lo podían hacer en condiciones muchísimo mejores, ¿no? Después tenés la fase 2, que es una vez que el gobierno nacional logró equilibrio en las cuentas públicas, es que el Banco Central puede asumir el compromiso de no emitir más un peso. Fíjate vos que desde que asumió ese compromiso de que no se emite más un peso, es que empezó a bajar el dólar, ¿no? Pasamos de estos 1.500 a estos 1.200 que estamos en este momento. Sí. ¿Y por qué? Justamente, dado que no emite más el Banco Central, ahora está la reactivación económica a medida que demanda pesos, porque obviamente el nivel de actividad tocó piso más o menos en abril. Empieza a reactivarse el nivel de actividad y cuando se reactiva el nivel de actividad empieza también a haber más demanda de pesos. Se suma también, por ejemplo, la reactivación del crédito, la reaparición del crédito que también demanda pesos. Bueno, vos fíjate que la demanda de pesos empieza a subir ante una oferta fija que ya no se emite más un peso. Cuando se equilibra la oferta con la demanda, lo vemos todos los días en que se achica la brecha, en que baja el dólar y son todos indicios de que se está equilibrando la oferta y la demanda. Y finalmente, cuando se equilibre, bueno, vos ya tenés equilibrio monetario y finalmente vos podés pasar a la fase 3 que va a ser libertad cambiaria con competencia de moneda. Bien. Ramiro, buen día. Algo que dicen tus colegas también es que algo que no lo dice el gobierno es que las devaluaciones y en realidad la salida del cepo cambiario tampoco se anuncia tan abiertamente. Entonces, por eso también ponen un poco de paños fríos a ver una fecha específica. Esto es así y también son importantes las señales que estamos viendo, por ejemplo, de regulaciones de la Comisión Nacional de Valores, del Banco Central, de pequeñas desregulaciones que han habido en los últimos 8 o 9 meses. ¿Vamos a seguir viendo estas desregulaciones en capas más que una salida de un día para el otro? Todos los días hay un poco menos de cepo. Absolutamente todos los días hay un poco menos de cepo. La última en particular, fíjate que Massa se fue con que el pago de importaciones era a 180 días, ¿no? Bueno, eso se fue bajando, ya el pago de importaciones es absolutamente para todas a 30 días, ¿no? Ya se unificó, se va bajando la velocidad el acceso al mercado cambiario. En consecuencia, sí, todos los días hay menos cepo, todos los días hay menos regulaciones, o sea, sin necesidad de hacer un día X, de repente nos vamos a dar cuenta de que los argentinos recuperamos
lo que habíamos perdido, que fue un mercado único de cambios donde todos los argentinos podamos acceder. Bueno, finalmente se están dando todas las condiciones como para llegar a ese punto, y lo monetario es lo fundamental. Lo monetario que recién estábamos hablando, el lograr que se equilibre a una oferta con la demanda. Y la oferta que quedó, la oferta de pesos que quedó, el Banco Central no emite más y tiene un tope de 50 billones de pesos. Esa oferta que quedó en una economía que reactiva, suponete para fin del 2016, del 2026, para hacer o sea, el 2025 va a ser un año de rebote económico que vamos a estar hablando de un crecimiento entre 4 a 5%. Ponete ya hacia fin de ese año. En ese periodo el Banco Central tampoco va a emitir porque se topeó la base monetaria en 50 billones de pesos. Bueno, va a quedar corta la base monetaria y por eso se va a forzar la dolarización endógena. ¿Por qué va a quedar corta? Porque la base monetaria a precios de hoy, por ejemplo, en los mejores momentos de la economía de Macri, que era una economía sin cepo en ese momento, llevó la base monetaria a precios de hoy a 100 billones de pesos. Fíjate que una economía que va a reactivar y va a tener 50 billones, te está hablando que en un momento se va a quedar corto la cantidad de pesos que hay en la economía, por lo tanto va a ser un peso fuerte y en simultáneo van a tener que reaparecer muchos dólares para que cubra el puesto que deja vacante el peso, porque dado que no se van a emitir más, se va a necesitar dólares para poder suplir toda la demanda para la actividad económica. Y ahí de repente nos vamos a dar cuenta todos los argentinos de que estamos haciendo operaciones en pesos y operaciones en dólares y finalmente la competencia de moneda. Ramiro, acá Maxi Sardi, te saludo, ¿cómo estás? Buen día. El ministro de Economía ayer decía, se puede crecer sin cepo. Estaba medio hinchado, bueno, de los empresarios, me parece. ¿Es posible? Digo, ¿podemos bajarlo esto? Porque hablamos de cepo, de dolarización endógena, la gente a esta hora de la mañana no entiende nada de qué estamos hablando. Digo, la idea es que vengan inversiones, que se generen más puestos de trabajo y de mejor calidad y que básicamente la gente pueda ganar un poco más. ¿Cuándo se logra eso y cómo se logra eso? Mira, Argentina viene de 2 años de caída en el nivel de actividad económica. Estamos hablando del 2023, el último año del gobierno de Alberto Fernández, y 2024, este año también cayó el nivel de actividad. En el promedio fueron 3, vamos para redondear, entre 2023 y 2024 la economía cayó, vamos a redondear, un 6%. Bueno, vos podés crecer un 6% el 2025 y en consecuencia vas a estar en el techo de cristal que Argentina está tocando desde el año 2011. Argentina está serruchando todo el tiempo en este nivel de actividad desde el año 2011. O sea, estamos hablando 3 presidencias enteras. La última presidencia de Cristina, la presidencia de Macri y la presidencia de Alberto Fernández, la economía no creció. Bueno, todas mal. Ahora, con el rebote económico que se viene, que ya arrancó, pero que va a ser evidente en el 2025, bueno, ahí vos podés crecer incluso hasta un 6% para llegar a ese techo de cristal. ¿Y quién lo rompe? Lo rompe el RIGI. Ese techo de cristal, si finalmente vienen las inversiones, el techo de cristal finalmente se va a poder romper y se va a poder continuar el crecimiento económico. Pero en el periodo del 2025, cuando vos estás en el rebote económico, vos vas a poder rebotar con cepo, vas a poder equilibrar la oferta y la demanda de pesos, y para el 2026 la discusión de con cepo, sin cepo va a ser, no va a ser necesaria, porque vos ya para ese periodo sí equilibraste la oferta y la demanda de pesos. En consecuencia vos ya vas a estar en ese periodo en estimaciones que trabajamos en la consultora, seguramente ya sin cepos y con plena competencia de monedas y con un dólar estable, dado que, como te decía, la oferta va a quedar muy chica y en consecuencia la inflación va a continuar bajando. El pico del plan platita dejó la inflación en 300%, este año va a ser un poquito más de 110% de inflación. El año que viene, 2025, vamos a estar hablando de una inflación en promedio entre las estimaciones privadas y las estimaciones oficiales, te voy a poner un 30%, incluso va a ser menos del 30%, porque acá el mercado no toma a consideración de acá no se emite más un peso. En consecuencia, hay superávit fiscal, superávit cambiario, superávit energético, superávit en cuenta corriente, entran dólares en la economía. En consecuencia, el peso se va a estabilizar, se va a lograr una inflación más baja, así que
vamos directo a una economía con rebote económico, baja inflación y seguramente para 2025 el desarme completo del cepo. Ojalá que todo eso suceda, Ramiro. Te agradezco mucho compartir esta mañana con nosotros. Por favor, saludos. Hasta la próxima. Era Ramiro Castiñera explicándonos algunas cuestiones, algunas técnicas, otras no tanto, de lo que está pasando con la economía y de lo que puede pasar de ahora en adelante. Salimos de economía, hacemos descansar un poquito la cabeza y nos ponemos un poquito en el fútbol. El Vélez del profe de Pablo empató con el River. Sí, del muñeco.